Muy bien, bendiciones hermanos, amigos. Buenos días, Dios los bendiga. Aquellos que nos escuchan quizá por primera vez, esta es la transmisión a través de esta plataforma de YouTube de la iglesia, la congregación, Encuentro con Dios. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están enganchados, ¿sí? Escuchando quizás este mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, para fortalecernos y levantarnos. Espero que estén bien. Oramos por aquellos hermanos. Hay algunos hermanos que están contagiados con el virus, por los cuales estamos orando, ¿sí? Para que los síntomas sean leves y pronto puedan estar volviendo, por supuesto, a la salud, a la normalidad con la que estaban antes. Y bueno, hermanos, seguimos avanzando como iglesia, seguimos haciendo la tarea durante estos días de restricciones. Hemos estado visitando, hemos estado, como hemos dicho en el principio, discipulando, haciendo estudios bíblicos, haciendo el seguimiento a aquellas personas que lo necesitan. Así que como iglesia seguimos trabajando, ¿sí? Y bueno, este momento es para que podamos reflexionar juntos a través de su palabra, ¿sí? Y quiero compartirle un mensaje que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 1 al versículo 16 inclusive. Y este mensaje lo titulé El reino del revés, y ahora veremos por qué el Señor ha puesto ese título en mi corazón. Dice Mateo 20, verso 1 al 16, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, de la última hora, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Hasta ahí, mi hermano. Y como le decía, titulé este mensaje El reino del revés, porque cuando nos encontramos con pasajes como este, donde Jesús una vez más, a través de una parábola que cita algo cotidiano, como lo es algo común, como lo es la cosecha en una viña, para ilustrar un principio o para ilustrar una verdad acerca del reino de Dios, nos damos cuenta
una vez más, mi hermano, a través de esta parábola, que las normas, los valores, las medidas del reino de Dios son muy diferentes, son totalmente diferentes a nuestros conceptos humanos y por supuesto a los conceptos del sistema de este mundo. Por ejemplo, este mundo nos enseña a odiar a nuestros enemigos. El reino de Dios nos exige que debemos amar a nuestros enemigos. Fíjese qué diferente connotación y cómo pareciera que fuese el reino del revés, el reino de Dios. Este sistema nos arrastra todo el tiempo, este mundo nos arrastra todo el tiempo a querer recibir, a querer adquirir, a comprar. El reino de Dios nos enseña a dar, a regalar, a prestar. El pensamiento general, mi hermano, en este mundo es guardar rencor y no perdonar a las personas que nos hicieron daño. Sin embargo, el reino de Dios nos pide perdonar. Nos enseña a dar nuevas oportunidades si nos ofende. Este mundo nos enseña a pagar lo que es justo o a veces, en ocasiones, pagar menos, a regatear los precios. Sin embargo, el reino de Dios nos paga más de lo que nosotros merecemos. Pero vamos a meternos, mi hermano, un poquito en el contexto de lo que Jesús estaba enseñando a través de esas parábolas. ¿Qué es lo que estaba sucediendo antes de que Jesús se pusiera a enseñarle a los discípulos esta parábola? Bueno, antes de esa situación, Jesús estuvo entrevistándose con el joven rico. Usted lo puede repasarlo, puede leer antes allí en el capítulo 19. Y Jesús, por supuesto, iba caminando con sus discípulos y le sale al encuentro un joven rico que le dice, bueno, Señor, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y bueno, por supuesto, Jesús le dice, debes guardar todos los mandamientos que están escritos en la ley. Y el joven rico le dice, bueno, Señor, eso yo vengo guardándolo desde niño. Cumplo con todos estos mandamientos. Muy bien, le dice Jesús, bueno, ahora anda y vende todas tus riquezas y da la ganancia a los pobres. A lo cual el rico se entristeció muchísimo, porque evidentemente él amaba sus riquezas. Y dice la Escritura que se fue, no lo siguió a Jesús. Jesús le había dicho que vendiera esa riqueza, así que lo siguiera. Sin embargo, el rico se entristeció y se fue. Entonces, ahí, en ese momento, Jesús se dirige a los discípulos y le dice cuán difícil iba a ser para un rico entrar al reino de los cielos. Tan difícil como que un camello pasara por el ojo de una aguja. Y en ese momento, los discípulos, advirtiendo esa declaración de Jesús, se sorprenden y dicen, pero Señor, ¿quién podrá entonces ser salvo? Bueno, le dice Jesús, para ustedes esto parece imposible, pero para Dios no es imposible. Y los discípulos automáticamente le dicen, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos nosotros? Y el Señor Jesús le dice, muchachos, ustedes no se preocupen, para ustedes hay 12 tronos, para los 12 apóstoles, para los 12 discípulos, hay 12 tronos reservados en el reino de los cielos. Ustedes tendrán un lugar de honra, así como cualquiera que deje familia, que deje padre, que deje esposa, que deje hijos por mí, por la causa de mi reino, recibirá 100 veces más y luego recibirá la vida eterna. Así que ustedes no se preocupen, le dice el Señor. Ustedes tienen reservado para ustedes 12 tronos donde se sentarán y juzgarán a las naciones, juzgarán a la nación de Israel. Pero muchos, termina diciendo Jesús, de los que vienen primeros
o de los que se alistan primeros para entrar al reino de los cielos serán últimos, y los que lleguen últimos serán primeros. ¿Qué quiso, mi hermano, decir Jesús a través de esta afirmación? ¿Qué quiso decir Jesús a través de esta declaración? Bueno, en primer lugar, notemos algo. Jesús no dijo que todos los que lleguen primeros al reino de Dios van a ser últimos. No dijo eso. Dijo que una gran cantidad, dijo muchos de los que lleguen primeros serán últimos. Una gran cantidad, pero no todos. Porque si fueran todos, también los apóstoles que llegaron primero al reino de los cielos serían últimos. Sin embargo, claro está, y lo dijo Jesús, que ellos serían primeros en entrar al reino de los cielos, y tendrían un lugar de honra, tendrían 12 tronos. Pero sin embargo, mi hermano, usted recordará que de esos 12 apóstoles hubo uno que llegó primero, que fue llamado primero con ellos. Sin embargo, terminó siendo último. Y es más, terminó quedando fuera. Ese era Judas, el apóstol que entregó a Jesús, aquel que por avaricia terminó quedándose en el camino y terminó siendo último y quedándose fuera. ¿Por qué? Porque hubo algo en el camino, hubo una mala actitud en él, la avaricia en este caso, que lo dejó fuera del reino de Dios. Entonces, esto, mi hermano, nos llama a la reflexión, a nosotros, a no tener una actitud correcta en nuestro camino hacia el reino de Dios. Debemos chequear nuestra vida y ver si verdaderamente nuestras actitudes en el camino al reino de Dios son correctas. No sea que haya motivaciones que nos dejen fuera, no sea que haya actitudes en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos dejen terminando siendo últimos en el reino de Dios. En segundo lugar, mi hermano, hay algo en ese número de personas, esas personas que llegaron primeras, esas personas que quizá dieron por sentado que serían las primeras en entrar al reino de los cielos. Hay algo que los hizo quedar fuera. Hay algo que los hizo ser últimos en llegar al reino de los cielos, en entrar al reino de los cielos. Y es que no reunían las condiciones para entrar. Quiero ilustrártelo de esta manera. El que llegues primero al aviso de un puesto de trabajo, el que llegue primero a la fila de el aviso de un puesto de trabajo, no hará que te quedes con el puesto. El que llegues primero a la fila, mi hermano, no hará que te quedes con el puesto, sino lo que tu empleador vea en tu currículum, la entrevista que vos tengas con él, la experiencia que él detecte que vos tengas, será lo que te haga quedar con el puesto de trabajo, no el que llegues primero. Porque puede que vos llegues primero en la fila para esa entrevista, para ese puesto de trabajo, pero que no reúnas las condiciones, que tu currículum no sea el adecuado, que no tengas la experiencia y que a través de esa entrevista no te desenvuelvas bien y el empleador no te tome y termine siendo último. Y el que llegó último, quizás su currículum está bien, quizás en la entrevista se desenvolvió bien, y por más que llegó último, termine quedándose con el puesto de trabajo porque reunía las condiciones, reunía los requisitos que el empleador necesitaba. Entonces, mi hermano, que llegues primero no significa que entrarás al reino de los cielos. Por eso quiero que podamos entender, muchos como el joven rico creen esto, mirá, creen que por cumplir ciertos mandamientos o normas ya estamos primeros en la fila para entrar al reino de los cielos.
El rico creía esto. El rico se consideraba, y creo que fue a preguntarle a Jesús para jactarse de que él cumplía todos sus mandamientos. Y hay mucha gente en la iglesia, mucha gente en la familia de Dios que se jacta de cumplir la ley, que se jacta de cumplir muchos mandamientos, pero que hay algo, una motivación, hay algo malo dentro del corazón que puede hacer que nos deje fuera. En el caso de este joven rico, era la ambición, era la avaricia, era el amor al dinero. Al rico le faltaba algo, él cumplía todos los mandamientos, pero le faltaba renunciar a ese amor al dinero. Y eso fue lo que lo hizo quedar fuera, eso fue lo que lo hizo quedar último en la entrada al reino de Dios. Mis hermanos, los fariseos creían ser los primeros en el reino. Usted lo sabe, lo puede leer. Ellos creían ser los primeros en el reino por jactarse de su obediencia a la ley. Pero Jesús le dijo: muchachos, observen bien, fíjense, Mateo capítulo 21, porque los estafadores y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Porque evidentemente tanto en los estafadores como en las prostitutas, en los pecadores, había un arrepentimiento genuino. Había un arrepentimiento verdadero, cosa que quizá en los fariseos no había, porque todo el tiempo Jesús los estaba culpando de ser hipócritas. De ser hipócritas. Podemos quedar últimos, mi hermano, si hay algo torcido en nosotros. Podemos quedar últimos en el reino de los cielos si hay hipocresía en nuestro corazón. Entonces, revisemos las motivaciones en nuestro corazón. Chequemos las motivaciones en nuestro corazón. Porque no solo se trata, mi hermano, de jactarnos de cumplir los mandamientos y de cumplir la ley de Dios, sino de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestra integridad, esté conectada con el Señor. En tercer lugar, por supuesto, también, cuando se refiere a los primeros, se está refiriendo al pueblo judío. Estaba haciendo alusión al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido, el pueblo elegido por Dios para ser salvo. Pero la Biblia enseña, mi hermano, que como la gran mayoría del pueblo de Israel rechazaron la salvación, Dios terminó extendiendo la salvación a pueblos paganos, a otros pueblos incrédulos. Dios terminó extendiendo la salvación a otras naciones como nosotros. Y ellos, los judíos, los israelitas, que eran los primeros para entrar al reino de Dios, por rechazar la salvación, por rechazar la gracia, terminaron siendo últimos. Y nosotros, naciones extranjeras, naciones paganas, por recibir y abrazar la salvación y la gracia de Dios, terminamos siendo primeros. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, el pueblo de Israel tiene consecuencias por haber rechazado la gracia de Dios, por haber rechazado la salvación de Dios. Usted ha visto los conflictos que hay allí en Israel con Palestina y todas las consecuencias que el pueblo de Israel sigue viviendo hoy por haber rechazado al Salvador. Ahora, mi hermano, aplicando esto un poco a nuestra vida como iglesia, a la comunidad cristiana, a la iglesia de Cristo, a nosotros, tenemos que entender que Dios, mi hermano, en su rol celestial, nuestro Dios es soberano. Y Él hace como Él quiere, con sus recursos, con sus pagos, con sus recompensas. Él las administra como Él quiere. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros leemos rápidamente esta parábola, esta enseñanza, a nosotros también nos parece injusto el accionar de Dios. Porque pagarle lo mismo a un obrero que trabajó solo 3 horas
o a un obrero que trabajó una sola hora, pagarle lo mismo que al que trabajó todo el día? Un denario para la época bíblica de ese entonces era la paga de un jornal de 12 horas, de todo un día de trabajo. ¿Cómo decir ahora, no sé, 3.000 pesos? La paga de un día de trabajo. Y lo que hizo el padre de esta familia, el dueño de la viña, fue pagarle 3.000 pesos al que trabajó las 12 horas y pagarle también 3.000 pesos al que trabajó solo una hora, al que fue añadido a la viña para trabajar en la última hora del día y al que fue añadido para trabajar en las últimas 3 horas del día. La misma paga para todos. No parece lógico, mi hermano, pero Dios, en su bondad y en su sabiduría, no juzga como juzgamos nosotros. No juzga como juzgamos nosotros. Yo quiero que lo pongamos de esta manera, mi hermano. Por un instante, yo quiero que me acompañe en la imaginación. Todos los que estaban esperando en la plaza, esperando para ser empleados para trabajar, todos, mi hermano, estaban allí con la necesidad de trabajo. Todos estaban con la preocupación de que si podrían llevar algo para comer a su casa. Todos estaban con esa preocupación. Ahora bien, los que fueron contratados la primera hora del día, esa preocupación ya se fue. Ya ellos tenían resuelto, ya sabían que iban a cobrar un denario al fin del día y llevarían pan a su casa. Se fue esa preocupación. Pero imagínense aquellos que siguieron estando y las horas pasaban, y cada hora que pasaba, esos desempleados sabían que era una hora menos de trabajo, por lo tanto era menos dinero que llevarían a su casa. Imagínese, mi hermano, aquellos que estaban allí, ya prácticamente todo el día había pasado y no habían sido empleados. Esa preocupación se aumentaba cada vez más, cada hora que pasaba, mi hermano. Era un sufrimiento porque sabían que irían con sus manos vacías a su casa. Pero dice que el dueño de la viña pasó a la última hora del día y los vio allí, todavía desocupados, y les dice: ¿por qué están aquí? ¿Por qué están aquí todavía? Ya el día está terminando. Y ellos le dicen, los de la última hora, es que nadie nos ha contratado. En otras palabras, no tuvimos la oportunidad de que alguien nos contrate, y el día ya termina y vamos con nuestras manos vacías a nuestra casa. Pero yo creo que el dueño de la viña, mi hermano, la Biblia no lo explica, pero creo que el dueño de la viña, que aquí representa a Dios mismo, fue movido a misericordia y los contrató. Y seguramente ya en su corazón y en su mente, el dueño de la viña, el que representa a Dios mismo, ya había resuelto pagarle a estos últimos obreros lo mismo que le pagó a los primeros. Porque Dios es así, mi hermano. Dios conoce la necesidad que cada uno personalmente, cada uno de nosotros está pasando, mi hermano. Y yo quiero decirte algo de parte de Dios. El día no ha terminado para vos. El día no ha terminado. No pienses que es tarde. Como aquellos obreros de la última hora estaban afligidos, angustiados, quizá
porque nadie los había contratado hasta que llegó el padre de familia, el dueño de la viña, y le dice, hey, ¿por qué están aquí todavía? Es que no tuvimos la oportunidad, nadie nos contrató, sin embargo el padre de familia fue movido a misericordia y los contrató para que trabajen aunque sea 1 hora del día, y ya había resuelto pagarle lo mismo que a todos. Mi hermano, quiero decirte de parte de Dios, el día no ha terminado. El día no ha terminado para vos. El Señor te dice, vení a trabajar en mi obra, vení a trabajar en mi viña. Yo pago mejor que nadie, yo pago mejor que cualquiera. Yo te recompensaré como nadie lo hace, aleluya. Dios es soberano, mi hermano. Él tiene en cuenta todas las cosas. Él ve situaciones, condiciones que nuestros ojos y nuestro juicio no puede llegar a alcanzar a ver. Entonces muchas veces vemos que Dios es bueno con hermanos que acaban de llegar a los caminos de Dios. Y vemos cómo Dios los bendice quizá y les da y les abre puertas. Y muchos tienden a quejarse, ¿sí? Como lo hizo este amigo, este obrero que había sido contratado a la primera hora. Y muchos tienden a quejarse y decimos, Señor, yo hace 10 años que estoy aquí en tus caminos y que te sirvo y no me bendices tanto como a este que recién llegó. Mucho cuidado, mi hermano, con quejarnos de esa manera. No sea que se despierte ese sentir en nuestro corazón, porque Dios sabe por qué es bueno con otros. Quizás su corazón fue más recto que el nuestro. Quizá su corazón fue más recto que el nuestro, y quizá su sufrimiento, su necesidad fue más que la nuestra. No nos quejemos a Dios por eso, porque esa actitud nos puede hacer quedar últimos, como los obreros que fueron contratados primero, porque su actitud no fue buena. Chequeemos nuestra manera de caminar en la vida cristiana, mi hermano, y quizá encontremos el porqué. Quizá encontremos el porqué por el cual no estamos recibiendo bendición. ¿Tus motivaciones son buenas? ¿Sirves a Dios por interés? ¿Le estás sirviendo a Dios? ¿Estás trabajando para Él? ¿O solamente tienes 10 años de congregarte, pero no de servir en su viña, no de servir en su obra? Hagámonos estas preguntas, hagámonos estos cuestionamientos a nosotros mismos y revisemos el por qué quizá no estamos recibiendo bendición. El versículo 10 al 15 de Mateo 20. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Muchas veces Dios colocará en servicios, en lugares honrosos, en ministerios a hermanos que recién llegan, que recién se suman a la congregación. Y otros hermanos que quizás hace tiempo están en la congregación comiencen a quejarse. No se queje, mi hermano, no nos quejemos.
Pongámonos contentos, glorifiquemos a Dios por eso, porque Él es bueno. Alegrémonos por nuestros hermanos que ya han sido puestos a servir al Señor. Pero no murmuremos contra Dios, no murmuremos contra el líder, no murmuremos contra el pastor, ni contra el hermano, no sea que seamos últimos en el reino de Dios o nos quedemos fuera. Y en último lugar, dice Jesús, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los llamados? Bueno, Jesús dice que son muchos. A millones de personas, millones de hombres y mujeres, el Señor les ha hecho el llamado de venir a ser parte de su reino, de ser parte del reino de Dios. Se les ha predicado el mensaje de salvación, se les ha anunciado acerca del sacrificio de Jesús, se les ha predicado acerca del cielo, del infierno, y lo entendieron perfectamente, pero no acudieron a ese llamado. O acudieron, sí, por un tiempo, pero no perseveraron. Tuvieron una mala actitud en el camino y simplemente se fueron, se alejaron. Andan afuera viviendo como si nunca hubiesen escuchado nada acerca de Dios o como si se hubiesen olvidado. En cambio, los escogidos, mi hermano, los escogidos perseveran. Ellos responden a una elección que el Señor hizo, a una elección que el Señor hizo, a una predestinación que el Señor hizo antes de que creara el mundo. Efesios capítulo 1, verso 4 al verso 5 nos dice: según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Los escogidos responden a esta elección, a esta predestinación que Dios hizo antes de la fundación del mundo. El elegido, mi hermano, pase lo que pase, venga lo que venga, seguirá firme, perseverando en el camino de Dios. Quizás estés ahora en una inseguridad, en una incertidumbre, en una duda de no saber si eres un llamado o eres un escogido. Hoy es el día, mi hermano, para que te decidas. Hoy es el momento para que Dios te confirme, te dé seguridad de que eres un escogido. Pero hay un requisito que se debe cumplir, mi hermano, para que puedas tener esa seguridad, esa confianza de que eres un elegido, de que puedes ser elegido por Dios. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quieres tener la seguridad, la certeza de que eres un escogido? Necesitamos arrepentirnos, necesitas arrepentirte. Arrepentirte de todos y cada uno, de tus faltas, de nuestros pecados, de nuestras ofensas, de nuestros enojos, de nuestras actitudes. Porque el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento,
el genuino, nos dará la certeza y la seguridad de que somos escogidos de Él. El Espíritu Santo vendrá a darnos esa confianza y esa seguridad de que somos elegidos por Él. Así que, mi hermano, yo quiero invitarte en este día, en esta hora, que podamos orar juntos. Orar, hacer una oración de arrepentimiento para tener la seguridad del Espíritu Santo de que somos sus escogidos, de que no hemos sido solamente llamados y que ese llamado ha quedado a la deriva, sino que hemos acudido a ese llamado y hemos pasado a ser escogidos porque nos arrepentimos verdaderamente y porque perseveramos en su camino. Padre, en esta mañana, en esta tarde, oramos a ti, Señor, rogándote, Señor, que perdones todos y cada uno de nuestras faltas, de nuestros pecados. Señor, nos arrepentimos verdaderamente por nuestras ofensas. Nos arrepentimos, Señor, y pedimos perdón, porque queremos, Señor, tener la seguridad, la confianza y la certeza de que somos escogidos y elegidos tuyos, Señor, para salvación y perseverar en el camino hacia el reino de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra y esperamos, Señor, fielmente poder llegar a la puerta del reino de los cielos y entrar, Señor, porque hemos sido escogidos tuyos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por estar ahí presente, gracias por estar conectado. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje y esta palabra de Dios. Estamos comunicándonos, estamos encontrándonos, por supuesto, en la semana con las respectivas reuniones de mujeres, reuniones de hombres. Vamos a estar teniendo la reunión de oración también el martes a las 5 de la tarde. La reunión de mujer seguida a esa reunión de oración va a estar a las 6 de la tarde del martes. La reunión de hombres la hemos cambiado, vamos a estar los miércoles, así que este miércoles a las 20 horas vamos a estar reuniéndonos allí. Y luego el fin de semana estarán teniendo la reunión de adolescentes, seguramente a las 5:30 de la tarde. Los jóvenes probablemente, creo, después nos estaremos comunicando con Juan Manuel y Cintia, quizá las tengas por Zoom, y si no, se estarán reencontrando en unas semanas, como siempre, los jueves a las 6 de la tarde. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Bendiciones.